Muchas gracias, doctora Rodríguez, doctora Sarmiento, y muchas gracias, doctor Lehmann, por la coordinación de la charla. Vamos a dar un bloque que incluye otros dos de los baluartes de la unidad de oncología y de la clínica del Country. Uno es la Junta de Ginecología y la unidad de ginecología oncológica. Llevamos 7 años, que han pasado como rápido porque al doctor Martínez le pareció que no llevábamos tanto, pero llevamos ya 7 años en la Junta. Y la Junta de Urología Oncológica, que la está coordinando el doctor Juan Camilo Espina, que lleva más o menos unos 4 años también en esto. La parte tanto de ginecología oncológica como de urología oncológica la va a coordinar la doctora Claudia Cruz. Ella es médico cirujano de la Universidad Militar Nueva Granada, realizó su especialidad en ginecología y obstetricia en la misma universidad, la subespecialidad en ginecología oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología. Ella tiene además entrenamiento en cirugía robótica, fue profesora del Instituto Nacional de Cancerología y perteneció al grupo de ginecología oncológica del instituto. Actualmente es miembro del grupo de ginecología oncológica de la clínica del Country. Doctora Cruz. Aquí está lo de Vargas. Ante todo, agradecer a los organizadores, felicitarlos por tan magno evento, porque realmente todo ha sido perfecto. Me correspondió presentar al doctor Gilberto Martínez. El doctor Gilberto Martínez, muy conocido por mí, pionero de la ginecología oncológica en Colombia, profesor emérito del Instituto Nacional de Cancerología, médico de la Universidad Nacional, ginecólogo de la Universidad Javeriana, ginecólogo oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología, fue jefe del Servicio de Ginecología Oncológica, creador de la Sociedad de Ginecólogos Oncólogos del país y experto en laparoscopia ginecológica, uno de los pioneros de la laparoscopia ginecológica oncológica en el país. Buenas tardes, mil gracias a los organizadores y me uno a los comentarios de los asistentes. Excelente evento. Yo creo que la clínica del Country cada vez pone un punto más alto. Hace 12 años tuve la oportunidad de vincularme de manera definitiva a la clínica a raíz de unos cambios que se presentaron en materia locativa en la institución donde trabajaba. Y tuve la fortuna de encontrar en ese momento 5 excelentes quirófanos inteligentes para desarrollar la cirugía oncológica laparoscópica que venía en ese momento impulsándose mucho a nivel mundial y que tuvimos la oportunidad también de iniciar en el Instituto de Cancerología. Y realmente la clínica me brindó las instalaciones apropiadas para que pudiéramos darle un mejor resultado a nuestras pacientes. Entrando en materia, pues todos conocemos que ha habido unos grandes cambios en materia de incidencias. Hace unos años nos paramos en estos auditorios y el carcinoma de cuello uterino ocupaba un lugar preponderante. Hoy, por fortuna, ha descendido. La patología mamaria vino de menos a más, pasó francamente y está de lejos ocupando prácticamente la cuarta parte de los tumores en la mujer. Entonces, el cuello uterino descendió un poco. Hoy en día está en un 8º lugar. Los tumores de ovario
están en un lugar 11 y los carcinomas del cuerpo uterino están en un lugar 16. Se ha distendido, se ha alargado bastante esta lista. Históricamente aprendimos de nuestros maestros que había que hacer cirugías radicales y eso fue lo que hicimos durante mucho tiempo. En esa época era más la experiencia extranjera la que trataba de asimilar en estos países y desde luego fuimos muy radicales. Pero después vino la etapa de la medicina basada en la evidencia y empezamos a hacernos una serie de preguntas. ¿Lo que estamos haciendo está correcto o no? Perdón. Aquí sí. Entonces, una de esas preguntas era si en estados 1 era necesario. No, aquí creo que me pasé 2. Perdón, ¿esto cómo se va para adelante? Porque ¿quién sabe de este aparatico? Este es el primero. Sí, este es el primero y este ahora después. Entonces, una de esas preguntas iniciales era si se justificaba hacerle rutinariamente a todas las pacientes en estados iniciales una linfadenectomía. Y la respuesta que nos dio el estudio Aztec es que en estados iniciales realmente las pacientes no se beneficiaban de una linfadenectomía después de una aleatorización de 700 pacientes en cada brazo y un seguimiento de 6 años. Entonces, obviamente, evitamos una gran morbilidad que es inherente a mayor radicalidad. Otra pregunta que nos hicimos más adelante, ¿es necesaria siempre la radioterapia externa en estados 1? Esta es la respuesta. Después de una aleatorización de cerca de 500 pacientes en cada brazo, radioterapia versus no radioterapia externa y un seguimiento de más de 4 años, se llegó a la conclusión de que la radioterapia externa no era necesaria en todos los pacientes en estados 1. Siguiente pregunta, ¿es necesaria la radioterapia externa a pacientes con carcinoma de endometrio sin linfadenectomía? Respuesta, no es necesaria. La sobrevida después de 90 meses de seguimiento nos mostró que no había mucha diferencia en las curvas, pero aprendimos algo, y es que en todas las pacientes menores de 60 años el riesgo de recidiva era mucho menor que en las pacientes mayores de 60 años, las cuales se comportaban también de manera similar como las de 70. Entonces, en ese grupo de pacientes mayores de 60 años se justifica realmente la radioterapia adicional en pacientes sin linfadenectomía. Posteriormente, se hizo otra pregunta, el estudio Portec, el grupo Portec es un grupo europeo. ¿Es necesaria la radioterapia externa o qué impacto tiene frente a la braquiterapia en pacientes que tienen un riesgo intermedio o moderado de cáncer? Esas pacientes fueron manejadas de manera también aleatorizada, 220 pacientes más o menos en cada brazo, y esta es la curva y el resultado. No hay diferencia en ese grupo de pacientes tampoco. Es decir, es tan efectiva la braquiterapia con mucha menos morbilidad que la braquiterapia más la radioterapia externa. Y finalmente, en materia de investigación y de cuestionamientos, el estudio Portec 3 se preguntó si había alguna ventaja en adicionar quimioterapia a la radioterapia frente a solo radioterapia en pacientes posoperatorias también con riesgo intermedio o moderado. Y esta es la respuesta. No hay mucha diferencia en sobrevida. Sí hay diferencia en tiempo libre de enfermedad. Las pacientes que tuvieron
radioterapia más quimioterapia tenían un tiempo libre mayor de enfermedad. Y aquellas pacientes que fueron tratadas solo con radioterapia podían rescatarse de una manera relativamente más fácil en este grupo aleatorizado. Hacia los años 70 y 80, cuando ingresé al Instituto de Cancerología, realmente pensamos que el microscopio electrónico nos iba a dar mucha información acerca de la carcinogénesis, las cifras pronósticas, la información que recabábamos en materia de cómo se iban a comportar estos tumores. No lo tuvimos. Hoy en día sabemos que los perfiles genéticos, la susceptibilidad genética, como ya lo menciona la doctora Jenny, no solo en los tumores de endometrio, sino en los tumores de ovario especialmente, pues tienen un gran impacto y no me voy a extender mucho en esto, pero fíjense cómo la mutación del PTEN está prácticamente en un 50% y muy especialmente debemos estar pendientes de pedir la información sobre el P53. En esta publicación del National Cancer Institute reciente, relativamente, se nos hablaba del estudio POR. Y es un estudio básicamente genético, es un estudio de inmunistoquímica en la cual con la utilización de 16 marcadores podríamos definir unos elementos pronósticos que no nos los daba ni el estado clínico ni la histología. Y esas pacientes, con ese estudio, con este pool genético de inmunistoquímica, las que tenían esa alteración podían tener un comportamiento completamente diferente, alrededor de un 30%, con un comportamiento mejor que las pacientes que no presentaban esta información. De tal suerte que hoy no solo el estadio clínico, el tipo histológico, sino más la biología molecular es la que nos puede dar información sobre cómo se nos pueden comportar estos tumores. La laparoscopia en cáncer de endometrio se introdujo ya hace casi un poco más de 15 años y estos son los diferentes estudios a nivel mundial que le han dado un aval grande a esta tecnología en materia terapéutica. El Cochrane en el año 2012, en su estudio retrospectivo, lo aprobó a nivel mundial y hoy es un estándar de práctica clínica en el mundo. Ese es el tipo de pacientes que hemos tenido oportunidad de atender en la clínica. Obviamente se benefician mucho más porque son pacientes con una morbilidad alta, son mujeres adultas, mujeres con sobrepeso, pacientes diabéticas e hipertensas, y lo que se ha visto es que realmente la cirugía endoscópica les da una mucha menor morbilidad, un mayor tiempo de recuperación y obviamente con menos efectos secundarios. Este es un video de lo que hacemos hoy en día en la clínica, un video muy corto, unas linfadenectomías que eran hasta hace poco el estándar de tratamiento. Hoy el estándar es este tipo de cirugías, pero con implementación del ganglio centinela. Pasando un poco a cirugía de cáncer de cuello uterino, la laparoscopia nos permitió conocer muy en detalle todo lo que podían ser los efectos secundarios y poder evitarlos. Y en gran medida, conociendo bien la anatomía, podíamos evitar perfectamente estos linfedemas que en cirugía radical y especialmente en cirugía abierta son el pan de cada día y obviamente la morbilidad para estas pacientes es muy grande. En cáncer de cervix, estábamos el año pasado en el SGO, que es la presentación como más importante a nivel mundial en los Estados Unidos de la Sociedad de Ginecólogos Oncólogos, y gran parte del público se sorprendió con esta publicación, que es el famoso LAC Trial,
Es un estudio multicéntrico, participó por Colombia un hospital de Medellín, en la Clínica de las Américas, el doctor René Pareja, un colega nuestro, egresado también del cancerológico, y realmente este estudio cambió completamente el panorama mundial. Hoy es materia de polémica grande. Les resumo en estas 3 diapositivas qué es lo que ha ocurrido. Tanto en la de la izquierda como en la del centro y en la de la derecha se ven las grandes diferencias en materia de sobrevida en 4.5 años de seguimiento, habiendo un impacto negativo de la cirugía mínimamente invasiva, es decir, de la cirugía laparoscópica y la cirugía robótica, frente a la cirugía abierta. En materia de sobrevida, en materia de sobrevida libre de enfermedad y en materia de complicaciones y recurrencia. De tal suerte que esto generó un impacto muy grande. El otro estudio, también presentado en el mismo evento, que es básicamente el análisis de 8 años de todos los registros llevados en el SER. Ustedes saben que el SER es el registro de cáncer más importante que hay en los Estados Unidos, donde deben informar todos los hospitales que están autorizados para atender cáncer. Pues este colega Melamed, Alexander Melamed, hizo un análisis retrospectivo de esa información y sus conclusiones básicamente son muy parecidas a la del LAC Trial y consisten en que la cirugía abierta da menos morbilidad y menos mortalidad que la cirugía laparoscópica. Y para colmo, a partir de 2006 empezó a verse una disminución en la sobrevida de esas pacientes sometidas a cirugía laparoscópica. En 2006 fue cuando se introdujo en los Estados Unidos de manera estándar la cirugía laparoscópica para cirugía en cáncer de cuello uterino. De tal suerte que a partir de ahí cambió completamente el estándar. Hoy, cirugía laparoscópica o robótica, es decir, mínimamente invasiva, en carcinoma de cuello uterino casi que está proscrita. Puede convenirlo uno directamente con el paciente y si la paciente exige o acepta, pues es completamente distinto. Una serie de publicaciones, obviamente esto es una alarma muy grande. Una de las principales publicaciones fue la del doctor Kim, es un coreano que tiene un volumen quirúrgico muy alto. Realmente presentó un estudio, pero un estudio retrospectivo, y sus cifras indicaban que probablemente la morbilidad que se atribuía en estos estudios, en el LAC Trial y en el estudio de Melamed, no tenían esa validez con base en la evidencia que él tenía. Pero este es un estudio retrospectivo y al analizarlo realmente tiene una serie de fallas que no soportan un buen análisis estadístico. Pero para lo que sí sirvió ese estudio es para analizar que en los tumores mayores de 2 centímetros y menores de 4 sí hay un impacto negativo en la sobrevida, lo cual no ocurre con los tumores menores de 2 centímetros. Sin embargo, vuelvo y repito, por digamos, la dificultad de sostener un buen análisis estadístico, realmente no se considera un estudio de impacto y de validez clínica. Entonces, el LAC Trial y el de Melamed siguen perfectamente vigentes y nos cambiaron la historia. Esta serie de investigaciones, la quimioterapia neoadyuvante para hacer posteriormente una cirugía conservadora, en este estudio CONTESA proyectado, este es todo el background del estudio, no vale la pena analizarlo, pero sí sabemos aquí que en tumores pequeños, menos de 2 centímetros, bien diferenciados, sin compromiso del espacio vascular, etcétera, el riesgo de compromiso ganglionar y compromiso parametrial es relativamente bajo. Entonces, esto es lo que ha dado pie a una serie de investigaciones como el SHAPE Study. El SHAPE Study hace referencia
básicamente a realizar procedimientos menos radicales que los que hacíamos antes. Esta es una investigación a futuro que espera ser presentada en 2025. Tendremos que esperar mucho para consolidarnos en este tipo de cirugía preservadora de la fertilidad. Es decir, son pacientes que son sometidas a quimio neoadyuvante o a cirugías mucho más pequeñas, tipo traquelectomías y linfadenectomías, pero conservando la función ovárica y desde luego la función uterina. Pasando un poquito a ovario, pues no me profundizo en esto porque ya se ha hablado bastante del impacto molecular en carcinomas de ovario y endometrio. Hoy en día quisiera hacerles un poquito de énfasis en el valor del ultrasonido como método diagnóstico en carcinoma de ovario. Generalmente casi todas las pacientes que son vistas de manera inicial o por médicos generales o especialistas, en fin, con alguna pequeña masa o con algún grado de sospecha, inmediatamente son remitidas a una resonancia, a un TAC o a un PET. Es demasiado lo que realmente nos brinda un ultrasonido bien hecho. Estos estudios de imágenes de TAC, resonancia y PET debemos dejarlos cuando estamos sospechando de una manera muy seria enfermedad extendida. Hoy hay mucha claridad y hay parámetros claros, y el método IOTA y especialmente el IOTA Abnex, que combina la información que nos da el ultrasonido con los marcadores, con el CA125, específicamente realmente nos da una información con un grado de sensibilidad cercana al 76%, que es ligeramente superada por una resonancia o por un TAC. Con mucha frecuencia el radiólogo ve un TAC después de hacer un ultrasonido en un estudio de una masa ovárica y vuelven a remitir nuevamente el paciente al ultrasonido para aclarar las cosas. Ya es muy claro hoy en día que hay dos tipos de tumores, unos tumores tipo 1, que son de bajo grado, tienen mutaciones KRAS y BRCA, son tumores borderline que muy frecuentemente presentes, raramente estas lesiones de bajo grado progresan a alto grado. Y los tumores tipo 2, que tienen un alto nivel de inestabilidad satelital, tienen mutaciones en un alto porcentaje de P53 y tienen un crecimiento rápido y con mucha frecuencia tienen hoy en día conocido como iniciándose en el osteontubárico. Vamos a saltarnos esto porque ya se ha discutido mucho. Importante tener en cuenta que tumores mucinosos, tumores endometrioides y carcinomas endometrioides también tienen un gran componente que hoy debe ser analizado no solo en materia genética, sino en materia molecular. Bien claro tener cómo hay una especie de espectro progresivo entre tumores mucinosos. Hoy vemos cómo algunas lesiones de estas pueden iniciarse como tumores de bajo grado, progresan a un grado intermedio o a un bien diferenciado y pueden convertirse en verdaderos carcinomas. En la medida en que estos tumores progresan en agresividad histológica, el KRAS, la mutación, se hacen más presentes, pero especialmente el HER2 y la mutación de P53. Entonces, en pacientes de más alto grado siempre tenemos que estar pendientes de cómo se está comportando el P53. Hoy en día en las investigaciones de tumores mucinosos quizá el impacto más grande esté en el subtipo de patrón infiltrativo, porque este patrón infiltrativo es mucho más agresivo. Tradicionalmente se ha dicho que estos tumores no tienen infiltración de ganglios linfáticos, pero estos de patrón infiltrativo hasta en un 35% tienen compromiso linfático, entonces son beneficiarios de la linfadenectomía, que realmente no es algo que utilicemos en tumores mucinosos. Esta es la historia terapéutica. A mí me tocó ver radioterapia en cáncer de ovario. Tal vez el doctor Gaitán aquí presente se acuerde del famoso esquema Dembo, de los campos móviles, en fin, por toda esa historia hemos tenido que pasar.
El doctor Carlos Vargas yo creo que nos va a hacer una gran ilustración sobre esto. Entonces hemos pasado de radioterapia, de monoagentes, alquilantes, a unas terapias completamente sofisticadas como el advenimiento de los antiangiogénicos y obviamente los inhibidores PARP, que hoy en día son terapias que nos permiten eventualmente desde el punto de vista quirúrgico tomar algunas decisiones que antes no tomábamos, porque no teníamos, después de hacer una gran cirugía, no teníamos cómo mantener o darle tratamiento a estos pacientes. Hoy en día los carcinomas de ovario se han convertido en unos tumores crónicos, probablemente como está ocurriendo también en cáncer mamario. Este es el impacto del estudio del solo 1, una reducción del 30% frente a placebo. Para nosotros es fundamental, cuando una paciente ha sido tratada y hace una recidiva, definir si esa paciente recidiva durante el tratamiento, es decir, antes de los 6 meses, durante el tratamiento o durante los primeros 6 meses después de haberlo terminado o dentro de los 12 meses. Cuando la paciente lleva más de 12 meses después de terminar el tratamiento, se considera una paciente platino sensitivo y eventualmente nos da la posibilidad de hacer cirugías un poco más radicales y eventualmente someterla a este tipo de tratamientos complementarios como el que veíamos. Históricamente se ha creído que el volumen tumoral residual es muy determinante en el pronóstico de estos pacientes. Y en el ICON 5 definitivamente hay gran diferencia entre los volúmenes tumorales microscópicos frente a los tumorales grandes. 68 meses de sobrevida en promedio cuando el volumen tumoral es microscópico, cuando es menor de 1 centímetro, 40 meses, y se baja de una manera franca cuando es mayor de 1 centímetro. Ese es el ICON 5, este es el estudio de Winter también, que básicamente nos ratifica lo mismo. Este es el estudio de Boa, que realmente es un investigador que lidera las investigaciones en Europa, especialmente en Alemania, y nos ratifica exactamente lo mismo. Y este es un estudio de Denis Chi, es un famoso cirujano, oncólogo, ginecólogo-oncólogo del Memorial Sloan Kettering Cancer de Nueva York, ratifica lo mismo. Y si agrupamos todos estos resultados, se ratifica exactamente lo mismo: citorreducción completa 77 meses, citorreducción subóptima 31 meses. Estas son las diferentes estrategias. El score de Fagoti es un score que nos permite, mediante la paroscopia, definir si una paciente es operable o debe ser tributaria de neoadyuvancia. El esquema también de Sugar-Baker es un índice que ha sido utilizado, pero de poco impacto en la ginecología oncológica. En score de Fagoti tiene mucha importancia el Omental cake, la carcinomatosis peritoneal y la carcinomatosis diafragmática como elementos predictores de citorreducción. Este es un estudio bien interesante y multicéntrico en los Estados Unidos que nos indica cómo cuando hay una cirugía primaria, la sobrevida global promedio es de 37 meses y cuando las pacientes fueron llevadas a neoadyuvancia, la sobrevida fue de 32. No hay una diferencia muy grande, pero el reconocimiento que se hace es que la neoadyuvancia probablemente rescate una cantidad de pacientes que ya estaban en condiciones muy avanzadas y probablemente si no hubiese sido por esa estrategia, no tendrían esa sobrevida. Este es el tipo de cirugías radicales que deben hacerse para tratar de llegar a estado 0 de enfermedad tumoral residual. La cirugía de máximo esfuerzo, que incluye peritonectomía y el HIPEC, es decir, la quimioterapia intraperitoneal, ha sido una estrategia propuesta para rescatar a aquellas pacientes de difícil pronóstico y ha sido implementada en varios centros, especialmente en los Estados Unidos y en Europa. El doctor Sugar-Baker fue pionero de esto en los Estados Unidos y hay algunos seguidores.
Este estudio es el más famoso, el de Vandril, que fue publicado recientemente. Es una aleatorización de 123 frente a 122 pacientes y da alguna sobrevida mejor utilizando cirugía de máximo esfuerzo con peritonectomía más quimioterapia intraperitoneal frente a la cirugía convencional. Sin embargo, ese estudio ha sido muy criticado también por la metodología, la selección de los pacientes, en fin, deja mucho, a pesar de que las curvas que nos muestran le da un beneficio al HIPEC, no es aceptado universalmente, es decir, no hay un consenso universal. Por eso la quimioterapia intraperitoneal no ha podido entrar de manera universal. El último estudio que les quiero presentar es el famoso estudio Lion, que fue otra pregunta que se hizo. ¿Es necesaria hacer linfadenectomía? Nosotros hacemos cirugía de máximo esfuerzo, incluyendo linfadenectomía pélvica y paraórtica. Entonces la pregunta era si realmente a esas pacientes en estados 3 y 4 valía la pena adicionarles esa linfadenectomía, que obviamente genera más tiempo, más sangrado, más complicaciones. Y la respuesta es que no. Entonces, en los últimos 2 años se han cambiado completamente los paradigmas que teníamos. Entonces, hoy podemos decir que más es preocupante, menos es más. Estos estados en que dejábamos los vasos retroperitoneales parece ser, a raíz de la evidencia, que no se justifican hoy en día. Este es un video que nos muestra lo que realmente es estándar hoy a nivel mundial. Nos muestra el ganglio centinela con azul, con verde isocianina. Identificamos el ganglio centinela exactamente como lo hacen en mama y obviamente no sometemos a las pacientes a tiempos quirúrgicos exagerados, a complicaciones secundarias a la linfadenectomía, y ha sido aceptado como estándar para cáncer de endometrio, para cáncer de cuello uterino, y se han expuesto algunos trabajos iniciales para ovario. Este mensaje que nos sirve a todos, hoy en día hay una fuerte teoría en el sentido de que el carcinoma de ovario se está iniciando en un porcentaje altísimo en las trompas uterinas, como les decía, en el ostium. Entonces, para pacientes que van a algún tipo de cirugía, perfectamente de manera incidental se les puede hacer la salpingectomía bilateral. Aquellas pacientes que quieren ligadura de trompas, ya tienen su paridad completa, perfectamente una salpingectomía bilateral es bienvenida en materia de profilaxis del carcinoma de ovario. Y finalmente, yo creo que mientras personajes como el doctor Allison y el doctor Tonho, que fueron acreedores al Premio Nobel de Medicina el año pasado por sus grandes investigaciones en inmunoterapia, específicamente en cáncer. El doctor Allison trabaja en el Anderson y el doctor Tonho en la Universidad de Kioto. Mientras personajes como estos sigan esforzándose, probablemente tengamos que hacer mucho menos cirugías radicales como lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Muchas gracias.